Una polémica que comenzó esta semana y que quién sabe cuándo pueda terminar, porque mientras no se arreglen cosas de fondo en Cuba, eso seguirá. En este caso el protagonista fue Fernando Bécquer, un trovador comunoide, adulón de la revolución y un abusador de mujeres. Un hombre que a lo largo de décadas se aprovechó de una cantidad de mujeres, en particular de algunas muy pero muy jóvenes, incluso menores de edad. Fue tanta la presión, incluyendo una tarea fenomenal de periodistas independientes en Cuba, que el régimen tuvo que aflojar, llevarlo a juicio y bueno, lo encontraron culpable y lo sentenciaron a 5 años de prisión, pero le cambiaron la prisión por arresto domiciliario. Incluso ahora se habla de que tal vez tendría que hacer algún tipo de trabajo forzado, pero me imagino nada que le rompa las uñas. Lo triste de todo este asunto tiene que ver con algo que hace efervescencia en la sociedad cubana y es esta incultura del abuso a la mujer como algo básicamente aceptado en muchos de esos estratos. Sin politizar o sin ideologizar el debate, pues estos hombres tienen posiciones de poder en Cuba y eso no lo podemos cuestionar porque además son posiciones que les han reafirmado en muchísimas ocasiones. Es decir, estos trovadores empezaron a salir en la televisión, en la HS, los llevan a girar. Yo incluso estuve en una gira, yo me fui a un festival en Pinar del Río con ellos. Es decir, y cómo, bueno, me parece que es un poco ingenuo, ¿no?, pensar que estas cosas no se conocían, no solo entre sus amigos, sino sabemos que todos los grupos de intelectuales, de artistas, pues tienen compañeros de la seguridad del Estado encargados de atender lo que ocurre ahí, ¿no? Quiero conversar con una dama que es filóloga, que es activista, defensora de los derechos, que es periodista independiente. Quiero entrevistarla como mujer. Le digo bienvenida a Yania Suárez, un gusto conversar contigo. Hola Pedro, un gusto como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Yania, llévame un poco a lo que es el mundo, lo cotidiano para mujeres en Cuba en términos de lo que representa enfrentarse a situaciones de abuso. Y por cierto, sé que conoces a algunas de las víctimas de Bécquer. Pedro, mira, tú lo has dicho muy bien. O sea, todavía tenemos un atraso cultural muy grande con respecto al lugar de la mujer, a los derechos de la mujer, al lugar de la mujer en la sociedad, en pequeños detalles, ¿no? Desde el piropo, que hoy todavía le dice a un cubano que un piropo puede ser un signo de agresión sexual y se escandaliza. O sea, eso no hay educación en ese sentido. Y esto es un fenómeno sistémico que el Estado no quiere reconocer. O sea, hace bastante poco en ese sentido. Por ejemplo, no quiere reconocer que existen feminicidios, fenómeno que ya está siendo investigado y contado por la sociedad civil. Y no hay nada, no hay programas, no hay nada para hacer en ese sentido, ¿no? En el sentido de respeto a la mujer y de la reivindicación de nuestros derechos. Entonces, pero desde la sociedad civil, como tú bien has dicho, sí se ha avanzado bastante. Este caso de Bécquer, que es una especie de clímax del pequeño Me Too cubano que tenemos, que no, todavía, o sea, en la sociedad no tenemos las condiciones como para llegar a un Me Too, pero ha habido algunos casos. Y este clímax, el detonante fue un artículo, un trabajo de investigación muy serio, que viene del periodismo independiente. Yo creo que es un logro para todos nosotros. Y bueno, este abusador de mujeres es un comunista, es alguien muy oficialista. Se sabía que no le iba a pasar nada grave. O sea, ellos han tratado mucho más suave a él que a muchachos que han salido a la calle a gritar libertad. Claro. Sencillamente. Claro, y resulta que están cumpliendo cárcel ahora mismo. Exactamente, que han sido sentenciados a muchos más años todavía, pero además de cárcel, no del cuento de este personaje que en la práctica parece que va a poder estar canturreando en su domicilio después que le arruinó la vida o una etapa importante de la vida a muchas mujeres. Sí. A muchas mujeres, así mismo es. Ayúdame es un personaje de la bohemia cubana,
de sí. No, te quería pedir, ayúdame con algo. de este grupo Es que tenemos, discúlpame porque hay una pequeña demora en que tú me escuchas y yo te escucho, pero mencionaste algo muy interesante con el tema del piropo, porque hay, y en otras épocas en Latinoamérica había incluso hasta campeonatos de piropos, pero estamos hablando de cosas en las que con gracia, a veces con un poquito de picardía, pero con mucha dulzura, se decían cosas que en 99% de los casos no ofendían. Después se fueron deteriorando muchas de las sociedades y en Cuba se da este fenómeno en que muchas veces el piropo es básicamente un asalto verbal. Muy bien decías tú que se escandaliza a alguien cuando se le dice, caramba, ese piropo es como una agresión sexual, y de qué otra forma se puede considerar cuando un hombre le dice a una mujer, oye, te voy a hacer esto y te voy a hacer aquello y bla, 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 porque no, son casi salvajadas. Y todavía pasa mucho, me cuentan, ustedes le dicen guaguas a los autobuses, muchos hombres consideran una gracia frotarse contra una mujer indefensa. Ah, sí. Sí. Sí, hay asaltos sexuales constantemente. O sea, desde que uno va a caminar, sale a caminar por la calle, empiezan a decirte cosas, y te montas en un autobús y tienes que estar expuesto a un abusador de estos, asaltante sexual, que no lo considera como tal. O sea, después le hace cuento a sus amigos y se mueren de la risa. Uh-huh. Y hay también exhibicionistas públicos que se masturban en las esquinas. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba temprano por la calle G, la avenida G, que es muy céntrica, hacia filología, hacia la facultad. Detrás de cada árbol había a 8 de la mañana, había un hombre masturbándose, casi que uno los tenía que saludar, buenos días. O sea, y eso no tiene muchas consecuencias penales, ni nada de eso. O sea, no es algo que ha sido atendido desde el punto de vista institucional. Qué horror. Y una más con respecto a víctimas, mencionaba que creo tú conoces algunas de ellas. Hay mujeres que no encuentran un camino más que guardar lo que consideran una vergüenza. Incluso muchas injustamente se culpan de haber hecho algo o no haber hecho algo que contribuyó a que fueran objeto del abuso, cuando eso es absolutamente injusto con ellas, ¿no? Sí, así mismo es. Y yo me siento, de verdad, muy culpable porque una persona muy cercana a mí, hace muchos años, te digo, Becker es un personaje de la bohemia cubana muy conocido hace muchos años, siempre está en todas partes. Y se me acercó una amiga mía muy, muy cercana e intentó decirme que algo lo había pasado con Becker. Y a mí me había parecido tan inconcebible. Me decía, hubo algo raro, yo creo que me puso algo en la bebida, pasaron cosas raras. Pero, o sea, a mí no me cabía en la mente porque me parece un ser muy desagradable, ¿no? Que hubieran llegado a algo. Y ella abusió algo, yo pensé que había hecho un par de chistes pesados y ella no logró decirme qué era lo que le había pasado. Y me siento muy mal porque después de leer, de enterarme de todos estos casos, sé que ella fue una víctima de eso. Qué tristeza. Y la otra persona sí logró pararlo. Él empezó y sí logró pararlo, pero con esta primera me siento muy mal porque ella acudió a mí y le dio vergüenza, es eso, no puedo contármelo. Lo lamento mucho, pero además estoy seguro que si ocurre algo similar... Y estaba otro trovador más. No, pero lo que digo es que estoy seguro que con esa experiencia dolorosa que tuviste y que ahora te hace sentir mal, en el futuro no va a volver a pasar. O sea, si alguien te plantea una cosa así, estoy seguro que vas a sacar las uñas para defenderla. Te agradezco de corazón, un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mejor para ti, Yania. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Yania Suárez conversando conmigo desde Cuba. Seguimos.